Qué tal mis hermanos, mis hermanas? Continuamos con nuestra historia de la monarquía dividida, donde el texto bíblico va alternando entre las principales manifestaciones, obras, batallas, desafíos, luchas y también pecados de los reyes del norte y de los reyes del sur. Hay que estar muy atentos porque a veces ese cruce de personajes podría confundirse. Sin embargo, lo que encontramos es que el texto los va alternando. Lo que sucede en el norte se sincroniza con lo que sucede en el sur y de forma inversa. Así es que hay que estar atentos, pero sobre todo lo que hay es que encontrar cuál es la historia que hay detrás de la historia. Es decir, mientras el texto bíblico nos va contando las alianzas militares, las reformas religiosas, los tratados políticos, lo que tenemos que estar viendo detrás de todos esos acontecimientos es si esas acciones reflejan que ese rey, sea del norte o sea del sur, está actuando conforme al pacto con Dios o si más bien está tomando acciones para consolidar su reino humano. Eso es lo que tenemos que poner muchísima atención y aprender también nosotros, de que tenemos siempre que poner a Dios en el centro y no confiarnos en nuestras propias fuerzas para mantener aquello que nosotros consideramos que representa nuestro reino aquí en la tierra. Así es que leer el libro de Reyes, leer el libro de Crónicas, no solamente es un tema informativo de la historia del reino de Israel en el Antiguo Testamento, sino que es algo formativo también para nuestras vidas. Bueno, siguiendo con esta línea narrativa, encontramos en el cierre del capítulo 15 de Primera de Reyes que Nadab reinó sobre Israel, es decir, en el norte, por solo 2 años. Y recordemos lo que mencionábamos ayer. Reinos cortos son sinónimo de reinos que se apartaron de Dios por mantenerse en la idolatría. Y de hecho, este Nadab justamente hizo lo malo ante los ojos de Dios porque siguió el ejemplo de Jeroboam, su padre. Entonces, así como David es el modelo del rey en el sur, Jeroboam es el modelo del mal rey en el norte. Aquí aparece un nuevo personaje, aparece Basá, y Basá mata a Nadab. Y no solo mata a Nadab, mata a todos los descendientes que quedaban de Jeroboam. Basá hace esto porque él busca adueñarse del trono con la apertura de una nueva dinastía para el reino del norte. Aquí se está cumpliendo la profecía que se dijo contra los descendientes de Jeroboam, de que iban a tener una muerte violenta y de que Dios los iba a cortar para no preservar el reino para ellos. Entonces vemos que este reino del norte ya está ahorita teniendo su segunda dinastía. Vamos a ver cuánto tiempo le dura. Por su parte, este Basá logró reinar por 24 años sobre Israel, pero también fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Parece que no entienden nada. Él vio todos los errores, todos los fallos que cometió Jeroboam, que cometió después cada uno de sus descendientes hasta llegar a Nadab. Y aún así él se mantuvo haciendo lo malo porque mantuvo las prácticas de culto idolátrico que había introducido Jeroboam. Basá recibió entonces una palabra profética de juicio por parte del profeta Jehú a causa de mantener esa idolatría sobre el reino del norte, de tal forma que se le anunció que también su familia sería quitada del trono. Justamente cuando Basá murió, en el reino del norte se mantuvo su hijo Elá, pero Elá solo estuvo reinando sobre Israel por 2 años, ya que Zimri, que era uno de sus líderes militares, conspiró contra él y lo mató junto con los demás descendientes de Basá. Entonces, ojo lo que tenemos aquí.
otra vez estamos viendo la caída de una segunda descendencia de dinastía de reyes para establecerse una tercera dinastía en el reino del norte. Pero este Zimri, que había conspirado y que había matado a quien estaba de rey en ese momento, apenas va a ser rey por una semana, durante solamente 7 días, ya que el pueblo y el ejército no estuvieron contentos con el actuar de Zimri y prefirieron establecer a Omri como rey de Israel, ya que Omri era el comandante del ejército del norte. Omri reinó sobre Israel por 12 años y fue quien estableció en Samaria la capital del reino del norte. Y ojo, algo muy importante, la Biblia nos dice acá que Omri también hizo lo malo ante los ojos de Dios, incluso más que Jeroboam, ya que aumentó la idolatría en Israel. Aquí hay algo muy importante porque sí, la Biblia nos menciona que Omri hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, Omri fue un rey sumamente conocido. Incluso los pueblos y las naciones vecinas, para referirse al reino de Israel, para referirse al reino de Omri, decían eso, esa es la casa de Omri. No decían Israel, así es que se han encontrado inscripciones antiguas que se refieren a los pueblos vecinos a Israel como Omri. ¿Por qué este rey logró tanto renombre? Bueno, entre muchas cosas porque logró establecer una capital en Samaria. Entonces el reino del norte ya tenía, al igual que el reino del sur, una capital, una sede de su gobierno. Además, este hombre logró fortalecer y expandir la influencia del reino del norte sobre muchos pueblos con relaciones comerciales. Así es que esto nos muestra una gran lección. No importa lo que la historia, digamos, profana o la historia secular registre sobre la vida de uno de estos reyes. Para la Biblia, la calificación del actuar de un rey depende si era fiel o no era fiel al pacto con Dios. Y Omri no fue fiel al pacto con Dios porque se mantuvo en idolatría. Cuando Omri murió, el reino del norte fue sucedido por su hijo Acab. Y ojo, ya se dijo que Omri no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero Acab, él reinaría sobre Israel desde Samaria por 22 años. Y dice la escritura que también hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero que incluso lo hizo más que los reyes anteriores. ¿Se lo imaginan? Más incluso que Jeroboam, que estableció los becerros de oro. Sí, Acab es uno de los nombres sinónimo de maldad e idolatría en el Antiguo Testamento. Pero si eso fuera poco, de que Acab tenga semejante estima y fama, Acab se casa con Jezabel, que quizás es uno también de los nombres más conocidos en las historias del Antiguo Testamento, porque Jezabel fue quien introdujo de manera formal la adoración a Baal en el reino del norte. Ahora, ¿por qué se considera que esto es todavía peor que lo que se ha dado en los reyes anteriores? Si los reyes anteriores también cometieron idolatría. Bueno, quizás una de las diferencias es que los becerros de oro era una representación de la presencia de Yahvé. El becerro de oro era una forma de decir, ese es el animal poderoso en que Yahvé cabalga. Eso representa el trono del poder de Yahvé. Entonces era un culto, una imagen en referencia a Dios, lo cual también constituía el quebrantamiento a la ley, pero por lo menos ellos estaban desde su perspectiva adorando una representación de Yahvé. ¿Qué es lo que sucede al introducir Jezabel y Acab el patrocinio desde el reino hacia el culto por Baal y por Asherá o Aserá?
que ahora no solamente era Jehová y otros, ahora es sustitución del culto a Yahvé. Y eso es lo que provoca que Acab y Jezabel sean reconocidos en el Antiguo Testamento como parte de los peores reyes que hubo en Israel. Porque Acab ordenaría la construcción de un templo para Baal en Samaria, y también ahí colocó una imagen de la diosa femenina Asherá. Aquí se visualiza un paralelo muy interesante entre el reino del norte y el reino del sur, ya que Salomón había edificado el templo en Jerusalén, que era la capital del reino del sur, y ahora Acab construye en Samaria su capital, la capital del reino del norte, y también coloca en ella un templo, pero no es un templo para la adoración al Dios verdadero y vivo, es un templo para el culto de ritos y sacrificios a Baal. Esto funciona como si fuera una competencia o una mala copia del culto verdadero. En 2 de Crónicas capítulo 17 se nos presenta que después del rey Asa en Judá, lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien reinó por 25 años. Josafat buscó honrar a Dios y ordenó quitar los altares paganos y las imágenes de los ídolos como Baal y Asherá. Entonces aquí seguimos viendo el paralelo. Mientras en el sur el nuevo rey Josafat busca limpiar a Judá de las imágenes de los ídolos y quitar a Baal y quitar a Asherá, en el norte más bien le hicieron a Acab un templo para Baal. Aquí es donde entonces vemos esas comparaciones. Durante el reinado de Josafat, los levitas pudieron recorrer las ciudades de Judá para instruir al pueblo sobre los mandamientos del libro de la ley del Señor, y esto es una reforma que buscaba que el pueblo no solamente se quedara sin sus altares paganos, sino que supieran cuál era el culto verdadero. Josafat logró consolidar el ejército de Judá para proteger las ciudades, y como Dios lo bendijo y estaba de su lado, las naciones vecinas no se atrevieron a declararle la guerra por temor a Dios. Aquí vemos cómo este rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios no necesitó consolidar su reino por medio de estrategias políticas, porque Dios era su guarda, Dios era su protector, el que lo vigilaba. Esta es una gran diferencia que vemos entre el reino del norte, donde cada uno de sus reyes se porta peor que el anterior, y los reyes del sur, que parece que cada uno de los reyes, aunque no de forma perfecta, pero busca que el pueblo retorne hacia el culto verdadero. Continuamos mañana, donde vamos a ver una confrontación muy fuerte en el reino del norte, porque va a aparecer un personaje que se va a convertir en un prototipo de los profetas. Va a aparecer Elías contra Acab y contra Jezabel. Pero eso lo veremos mañana. Nos vemos.